¿Cómo están mis queridos amigos? Que Dios les bendiga, amados hermanos también, y todos aquellos que tenemos la posibilidad de escuchar y atender a la palabra del Señor, que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. Es interesante notar cómo Dios se muestra, se revela como el Padre y invita a toda la humanidad para que se acerquen al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor, le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios, porque queremos hacer lo que el Padre o nuestro Padre quiere que nosotros realmente hagamos. Bien, vamos a acercarnos a la palabra del Señor en el día de hoy. El texto sagrado está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 15, que dicen así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que tiene que ver con dormir en el Señor. Ese es el tema, dormir en el Señor. La palabra dormir en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento es la palabra koimao, y se refiere a un sueño, a un momento en que una persona está sin la actividad física, sino que está en una posición, y allí para las personas entendemos que está durmiendo. Su cuerpo está activo y todos sus órganos están netamente activos, excepto la persona se encuentra en una condición y en un estado de dormir. Algunos estudiosos también dicen que el sueño o el dormir es como el morir. También dentro del estudio de la teología, que es el estudio de Dios, teniendo como fuente las Sagradas Escrituras, nos hablan de el dormir como el estado intermedio, que es el lapso entre la muerte física y la resurrección. Es decir, todos nosotros llegará el día en que vamos a morir. La Sagrada Escritura dice también, porque la paga del pecado es la muerte, y que la muerte es la sentencia de Dios por causa de la desobediencia de Adán y Eva allá en el paraíso. Fue Dios quien le dijo y le ordenó a Adán y Eva en el huerto del Edén que de todos los árboles que estaban en el huerto podían comer, pero que el árbol de la ciencia del bien y el mal no debían comer, porque si comían iban a morir. Usted ya conoce todo el relato, el texto de Génesis capítulo 2 y también el 3, que efectivamente Adán y Eva se rebelaron, desobedecieron, aceptaron la propuesta diabólica de que no iba a ocurrir eso, sino que iban a tener acceso a otro tipo de conocimientos, pero Dios, como es justo, aplicó la sentencia de la muerte, y la consecuencia de la desobediencia a Dios fue la muerte para Adán y Eva. Fueron separados de Dios, fueron expulsados del huerto, y hay otra serie de consecuencias que es materia de otro estudio u otro mensaje. Pero el estado intermedio es ese. La persona va a morir y va a pasar un tiempo ahí muerto con su cuerpo, que va a ser enterrado en cualquier parte, depende del país o el lugar,
costos, etcétera. Y después llegará el momento en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando y con trompeta de Dios en la Escritura metafóricamente, le ordenará a todos esos muertos y vamos a resucitar y nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo glorioso, espiritual, imperecedero y que va a estar siempre con el Señor. En ese contexto, el apóstol Pablo escribe, ya que evidentemente algunos creyentes de la iglesia tesalónica habían experimentado esta realidad de la muerte. Hay tres aspectos que uno pudiera considerar con respecto a dormir en el Señor. Lo primero es no estar triste. La tristeza se define como un sentimiento de dolor ante una situación que alguien se ha producido y que es desfavorable y que se manifiesta donde las personas pierden el estado de ánimo. Se descompensan emocionalmente, biológicamente, psicológicamente y les afecta el tomar decisiones. La tristeza es la que se produce cuando alguien pierde a un ser querido. Usted es muy posible que haya ocurrido y ese tipo de situaciones se da en las Sagradas Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo en otras epístolas, otro de sus escritos inspirados por el Espíritu, allí en 2 Corintios 10, él habla acerca de la tristeza y menciona dos tipos de tristeza. Una, la tristeza que produce y que proviene del mundo, que son por cosas naturales, humanas, terrenales, donde la conclusión de esta tristeza es la muerte, es decir, la separación del hombre de Dios. Y en segundo lugar está la tristeza, que es la que produce Dios, que es la que produce el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo toca el corazón de alguien, quebranta a esa persona y esa persona toma una decisión inteligente, responsable, temerosa de Dios y se vuelve al Señor para así reconocer que Jesucristo es y será su Señor y Salvador. Entonces, es muy interesante notar de que de una u otra manera, estas cosas que nos pasan, que producen tristeza, Dios puede trabajar con nosotros y traernos a sus pies. De una u otra manera, es el Señor, es el Espíritu, es la palabra, son las circunstancias a veces donde las personas tienen que saber interpretar, identificar y leer las situaciones, dándose cuenta de que Dios de una u otra forma nos está llamando. Es también el relato de nuestro Señor Jesucristo previo a la crucifixión. Ahí en Mateo 26, 38, Él dice que su corazón y su alma estaba triste hasta la muerte. Pero el texto no termina ahí. Es cosa de seguir el relato, identificar el texto y leer con mucho cuidado y darnos cuenta que qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando Él estuvo triste. El pasaje dice de que el Señor fue y oró. Fue y derramó su alma, sus emociones y habló con su Padre y de esa forma llegó a los discípulos y les dice que ahora Él tiene que ir a Jerusalén y va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Qué tremendo, hermanos. Aquí hay una tremenda lección para nosotros. Vamos a experimentar situaciones dolorosas, críticas, complicadas, difíciles, y vamos a tener tristeza por aquellas situaciones. Pero la lección de Jesús es que hay que ir a orar, hay que acercarse al Señor, hay que entregarle al Señor todas aquellas situaciones que nos producen tristeza, dolor, amargura en nuestro corazón. En segundo lugar, dormir en el Señor también es no ignorar lo que está ocurriendo. Esta palabrita de ignorancia tiene que ver con desconocer o la falta de instrucción o de conocimiento nos puede llevar también a la insuficiencia, a la incapacidad
o también a la ineptitud. Esto significa de que Dios, el Señor, el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y que el mismo Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, experimentó todas aquellas cosas que nosotros los hombres naturales vivimos y pasamos por aquellas cosas. Y es así como el Señor sabe y conoce y desea al mismo tiempo que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos lo que va a ocurrir cuando alguien muere, cuando alguien está durmiendo en el Señor. Dios no quiere que seamos ignorantes, porque la ignorancia a veces lleva a las personas a hacer actos con los muertos, con los espíritus, con la secta falsa, con los demonios, para buscar orientación. Y ahí es cuando los espíritus malignos de las tinieblas se aprovechan y hacen que estas personas, en un estado de tristeza, en un estado de dolor, pueden caer en cualquier peligro. Por eso el Espíritu Santo de Dios ha dejado escrito esto y inspiró a los escritores sagrados para que los creyentes, y no solamente los creyentes, sino que toda persona pueda acercarse a la palabra del Señor y leer con detención cómo la verdad divina está expresada, está descrita y tiene procesos de instrucción paulatinos para que así nosotros entendamos y sepamos lo que Dios va a hacer en el futuro con aquellos que duermen en él. En Éxodo hay varios pasajes y citas bíblicas. En el capítulo 5, versículo 2, notamos la ignorancia de Faraón, donde él se pregunta y hace esta pregunta a Moisés cuando Moisés le va a increpar por una instrucción de Dios de que tiene que dejar salir a Israel de Egipto para que éste sirva al Señor. Y él hace la pregunta y dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No hay duda que Faraón desconocía quién era el Dios Todopoderoso que había llamado a Moisés. También en Isaías capítulo 1, versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño y habla, dice, y mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, el pueblo, las personas, la gente de un pueblo, de una nación o la iglesia, los diferentes creyentes, las diferentes etapas que pasamos los creyentes, lo que Dios espera es que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos, que nosotros aprendamos las Sagradas Escrituras para que de esa forma no seamos engañados, no seamos pasados a llevar porque no sabemos alguna situación. Y la gente hoy día, Satanás, en un sentido, busca confundir, enredar y tener a la gente esclava para que así no conozcan al Señor Jesús. En 2 Corintios 4:4 dice el pasaje que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de este siglo es Satanás ahí. Y es Satanás quien mantiene ciega a la gente para que no reconozcan la luz del Evangelio. El Evangelio es luz del Señor, es poder de Dios también, porque transforma la mente y el corazón. Tenemos nosotros un gran privilegio, una tremenda bendición, de que tengamos estos ojos y podamos ver el mundo real, el mundo físico, podamos palpar, podemos sentir. Pero también hay una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual puede llevar a las personas a cualquier tipo de sectas y grupos diabólicos o grupos que los puedes engañar y llevarles a la perdición. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Si usted tiene a Jesús en su vida, si usted conoce a Jesús, si usted se rinde a Jesús, usted no va a andar más en tinieblas. No va a seguir la oscuridad, la mentira, la inmoralidad, la perversión, sino que su vida será transformada por el Señor Jesús y será hijo de Dios, será un hombre correcto, el Señor le instruirá,
le educará, le guiará el Espíritu Santo a toda la verdad para que de esa forma usted pueda ser un creyente de luz. También el autor bíblico dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En todo nuestro peregrinar aquí en la tierra, que puede ser 50, 60, 70, 80, Dios quiere iluminarnos. Dios quiere guiarnos para que de esta forma nosotros podamos hacer lo que es correcto, que nos vaya bien, que tengamos la bendición de Dios, el favor de Dios y no tropecemos. Entonces, el dormir en el Señor también implica no ignorar las cosas del Señor. Y en tercer lugar, en cuanto a dormir en el Señor, es tener esperanza. Tener esperanza. Esperanza es la palabra griega, elpida. Es la expectativa de fe, sabiendo que el Señor puede intervenir en una situación caótica u horrible, por muy complicada que nosotros estemos viviendo. Es tener esa confianza, esa fe en saber que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, donde para Él no hay nada imposible, eso que usted está pensando, que es difícil, que es complicado, en Dios, en el Señor, nada es imposible. Cuando María es visitada por el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice a María que ella va a ser la madre de Jesús y va a tener un hijo, ella dice, yo no conozco varón. Y dice el texto, ¿habrá algo difícil para Dios? Nada es imposible para Dios. Dios puede intervenir, el Señor puede intervenir en aquellas situaciones por muy difíciles que sean. Porque para el Señor nada es imposible. Debemos entonces tener esperanza. La vida física puede durar muchos años, pero será interrumpida por la muerte. Y esa etapa de muerte se llama dormir en el Señor. Pero al mismo tiempo, tener la esperanza de que vamos con el Señor. Y que un día, ese día está cada vez más cerca, donde vamos a escuchar la voz del Señor. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Entonces, mucha gente cuando muere alguien, yo he sido testigo en los últimos tiempos, últimos meses, el tener que ir a realizar un servicio funerario donde toda la gente tiene una cara de tristeza, de dolor, de amargura, de ignorancia. Y piensa que todo se va a terminar y todo se terminó. Pero quiero decirles que nosotros en Cristo Jesús, en el Señor, si creemos que Él murió y que resucitó, también tenemos que creer y tener esperanza que en el Señor Jesús, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes en el Señor Jesús, un día van a resucitar de los muertos y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es luz en el caminar, es la verdad infalible de Dios para toda la humanidad. Pero quienes la reciben, quienes la creen, empiezan a disfrutar ya en un sentido lo que produce la palabra del Señor. Produce paz, produce verdad, produce justicia, produce amor y toda una multiplicidad de beneficios que se encuentran en la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le guía para que escriba acerca de la muerte de los que duermen en el Señor. No todo está perdido. Nos volveremos a ver con el Señor y con nuestros hermanos. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la fuente de vida, de luz y de instrucción y de enseñanza y de formación, Señor, para nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre tiene esperanza, siempre tiene una confianza en ella y que tú siempre puedes intervenir en las más variadas situaciones de los hombres
por muy difíciles que sean, Dios es bueno, poderoso y puede hacer milagros, señales y maravillas. Te bendecimos, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.